Piensa en la última persona que te hizo daño en una relación. Ahora piensa en la anterior. Se parecen en algo, no en la forma, en lo que hacían, en cómo te hacían sentir, en el momento exacto en que empezabas a notar que algo no estaba bien. Si la respuesta es sí, lo que estás cargando no es una mala racha, es un patrón que tiene una raíz. Y esa raíz se plantó mucho antes de que esas personas aparecieran. Y eso es exactamente lo que quiero mostrarte. Tardé demasiado en ver el patrón. No era el mundo. Era yo eligiendo, una y otra vez, lo mismo que aprendí a llamar amor. Y lo más incómodo de todo es que lo elegía convencido de que esta vez era diferente, porque la cara era distinta. El nombre era distinto, hasta el país era distinto en algún caso. Pero la estructura era exactamente la misma distancia, la misma crítica fina, el mismo abandono graduado que llegaba justo cuando yo más necesitaba que se quedaran. Y lo más extraño no era que sucediera. Extraño era cuánto sentía por esas personas, cuánto me importaban, cuánto luchaba, cuánto dolía cuando se iban y cuánto volvía cuando aparecían. Eso no encaja con la idea de que simplemente elegías mal, porque si fuera solo una mala elección, el dolor no sería tan específico. No habría esa mezcla particular de intensidad y vacío que solo aparece con ese tipo de persona. Hay algo más profundo ocurriendo ahí, y eso más profundo tiene nombre. Dejaste de creer en el amor. O quizás nunca dejaste de creer, solo aprendiste a buscarlo donde duele. La mayoría de la gente que repite este patrón escucha alguna versión de lo mismo, que le falta amor propio, que es codependiente, que elige con el ego herido, y puede que algo de eso sea cierto. Pero ninguna de esas explicaciones responde a la pregunta real. ¿Por qué alguien que sabe, que literalmente sabe, que lo ha vivido, que lo prometió, que lo juró, vuelve a elegir exactamente lo mismo? La respuesta no está en la voluntad, está más abajo que eso. Está en lo que tu sistema nervioso aprendió que es el amor antes de que pudieras llamarlo por su nombre. Hay algo que los psicólogos llaman compulsión de repetición vincular. No lo inventó alguien en redes, lo describió Freud hace más de 100 años, y lo que encontró lo confirmaron décadas de investigación sobre apego después. La idea central es esta: cuando viviste algo intenso y no resuelto, sobre todo en las primeras relaciones que formaron tu idea de qué es el amor, tu sistema no lo archivó como recuerdo, lo archivó como plantilla, y una plantilla no se recuerda, se activa. Voy a hablarte de 3 tipos de personas que viven esto. Los primeros 2 van a resonar, el tercero va a incomodar. Quédate hasta el tercero porque ese es el que casi nadie quiere ver en sí mismo, y es el que más cambia cuando alguien finalmente lo mira de frente. El mecanismo no es un defecto, es una adaptación. Tu sistema nervioso aprendió a reconocer el amor por sus señales más tempranas. Y esas señales en muchos casos venían mezcladas con tensión, espera, distancia o crítica. Eso no lo elegiste, fue lo que había. Y el cerebro, que es una máquina de supervivencia antes de ser una máquina de felicidad, tomó lo que había y lo usó para construir su mapa. El problema no es el mapa. El problema es que el mapa sigue dirigiéndote a lugares que ya no existen, o que nunca fueron seguros. Entender eso no cambia todo de golpe, pero es el primer movimiento real. El primer tipo no elige personas difíciles porque quiera sufrir. Las elige porque la intensidad se siente a conexión. Crecieron en un entorno donde el amor era impredecible. No ausente, eso sería más fácil de procesar. Impredecible. Había calor y luego había frío. Había cercanía y luego había distancia. Había momentos en que todo estaba bien y luego algo cambiaba sin explicación aparente. Y el sistema nervioso de ese niño o de esa niña aprendió algo muy específico, que el amor viene en ciclos, que la tensión es parte del ciclo, que cuando alguien está distante, lo correcto es esforzarse más, no retirarse. Lo que aprendió en el fondo es que el amor hay que ganárselo. Un investigador que dedicó años a estudiar los patrones de apego y su efecto en las relaciones adultas, siguiendo el trabajo de Bowlby sobre cómo los primeros vínculos forman los mapas emocionales del adulto, encontró algo que cambió la forma en que entendemos la atracción disfuncional. No elegimos a las personas que nos hacen sentir bien, sino a las personas que nos hacen sentir familiares. Y familiar, para muchos, incluye cierta dosis de tensión como señal de que algo real está pasando. Lo que siente este tipo de persona cuando conoce a alguien estable constante, sin drama, es esto: aburrimiento. No porque sea aburrida la persona, sino porque el cuerpo no reconoce eso como amor todavía. Lo que siente cuando conoce a alguien que da y retira, que está y desaparece, que la halaga y luego la ignora, es que algo especial está pasando aquí. Esa química no es amor, es reconocimiento neurológico. Lo que suele ayudar a este tipo no es convencerse de que merece algo mejor.
Eso lo sabe. Lo que ayuda es aprender a tolerar la calma sin interpretarla como indiferencia. Cuando alguien constante se siente aburrido, preguntarse, ¿estoy aburrido de esta persona o estoy aburrido de la ausencia de ansiedad? Esa distinción, aplicada en el momento en que aparece la sensación, empieza a recalibrar el mapa. El segundo tipo opera diferente. También repite, pero la repetición no viene de buscar intensidad. Viene de buscar algo que nunca se terminó. El segundo tipo tiene una historia que suena así. Les fallaron en un momento clave. No siempre de forma dramática. A veces fue un padre que nunca reconoció lo que hacían bien. Una madre demasiado ocupada para notar lo que sentían. Un primer amor que se fue sin dar explicaciones. Algo quedó incompleto. Y la psique humana tiene una tendencia muy particular con lo incompleto. Lo busca para terminarlo. No conscientemente. No en sesiones de meditación donde se dicen voy a sanar esto. Lo busca en las personas que elige. Crecieron aprendiendo que las personas que los amaban también los decepcionaban. Y eso creó una expectativa silenciosa que llevan a todas sus relaciones. En algún momento, esta persona también va a fallar. No lo dicen. Muchas veces ni lo piensan. Pero se preparan para ello. Y esa preparación, a veces, hace que sin querer busquen a alguien que confirme la teoría. Una investigadora que pasó décadas estudiando cómo las expectativas tempranas sobre las relaciones moldean los patrones de elección amorosa en adultos, encontró algo desconcertante. Las personas no solo recuerdan sus relaciones pasadas, las reproducen. Y no por masoquismo, sino porque el sistema nervioso interpreta la confirmación de lo conocido como información valiosa, incluso cuando esa información duele. Lo que siente este tipo en las relaciones es una vigilancia constante que a veces confunde con intuición. Leen señales todo el tiempo. Buscan indicios de que algo está por cambiar. No descansan del todo dentro del amor porque en algún nivel esperan que el suelo se mueva. Y paradójicamente, esa tensión interna puede crear exactamente lo que más temen. Sus parejas sienten la desconfianza, se alejan y el ciclo se confirma. Lo que suele ayudar a este tipo no es trabajar más en la relación, es notar la vigilancia. La próxima vez que estés en medio de algo bueno y algo adentro te diga que esto no puede durar. No lo ignores y no lo sigas. Obsérvalo. Escríbelo si tienes que hacerlo. Pero ponle nombre. Esto es el patrón hablando, no la realidad. La diferencia entre los primeros dos tipos y el tercero es que los primeros dos buscan algo fuera de ellos, intensidad o cierre. El tercero carga algo diferente, y es lo que casi nadie quiere mirar. El tercer tipo no busca intensidad ni cierre. El tercer tipo busca tener razón, no de forma consciente, no con mala intención. Pero hay algo más profundo que el dolor de sus relaciones, la certeza de que así son las cosas, que el amor siempre cuesta, que nadie se queda de verdad, que todas las personas terminan mostrando su cara real y esa cara siempre decepciona. Esa certeza no la eligieron. Les llegó tan temprano que ya no saben distinguirla de la realidad. Y el problema con una creencia tan arraigada es que el sistema nervioso no la evalúa, la protege, porque esa creencia, por muy dolorosa que sea, tiene una función. Le da coherencia al mundo. Si el mundo siempre decepciona, entonces el miedo tiene sentido. La guardia siempre arriba tiene sentido. La distancia emocional que mantienen, a veces sin darse cuenta, tiene sentido. Lo que Freud llamó compulsión de repetición en su forma más silenciosa, opera exactamente así. No como una búsqueda de algo, sino como la evitación de algo que amenaza con desconfirmar la única verdad que el sistema conoce. Y esa amenaza tiene cara. La cara de alguien estable. Alguien que da sin retirar. Alguien que no grita pero tampoco desaparece. Esa persona, para el tercer tipo, resulta insoportable de una forma que no saben explicar. No porque no la quieran, sino porque su presencia constante obliga a hacerse una pregunta que el sistema lleva años evitando. ¿Y si no era verdad? ¿Y si el problema no eran las personas? ¿Y si el problema era lo que aprendí a esperar de ellas? Esto es lo que casi nadie quiere ver, porque verlo implica algo enorme, que el sufrimiento no solo llegó desde afuera, también hubo una parte interna que eligió y volvió a elegir lo que confirmaba la historia. No por masoquismo, por coherencia. El sistema nervioso prefiere el dolor conocido al caos de tener que construir un mapa nuevo. Y hay algo más difícil todavía. Este tipo frecuentemente confunde su miedo con lucidez. Se dicen que ya no creen en las relaciones y lo presentan como sabiduría ganada, como madurez emocional, como que aprendieron la lección. Pero la diferencia entre alguien que aprendió y alguien que tiene miedo disfrazado de aprendizaje es muy concreta. Alguien que aprendió puede estar solo y puede estar con alguien.
Puede entrar al amor sin certeza de que no va a doler. Alguien que tiene miedo disfrazado solo puede operar desde la distancia. Necesita siempre una salida disponible. Necesita poder irse antes de que lo dejen. La única salida para este tipo no es entender más. Ya entiende mucho. Probablemente más que la mayoría. Lo que necesita es hacer algo pequeño que le demuestre a su propio sistema nervioso que las reglas cambiaron. No hacer una declaración de intenciones, no prometerse que va a abrirse más. Algo más pequeño y más honesto que eso. Dejar que alguien haga algo por él sin buscar la trampa. Responder cuando pregunten cómo está con algo más verdadero que bien. Quedarse en una conversación incómoda en lugar de cambiar el tema o desaparecer. No porque eso lo cambie todo, sino porque cada pequeña acción que contradice la vieja historia es evidencia nueva, y el cerebro cambia con evidencia, no con intención. Antes de que cierres esto, una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Cuál de los tres tipos reconociste más en ti? ¿El que busca la intensidad y llama a eso química? ¿El que espera que la decepción llegue y la encuentra siempre? ¿O el que ya aprendió la lección pero en el fondo sigue eligiendo desde el miedo? No tienes que responder en voz alta. Pero sí hay algo concreto que le suele funcionar a los tres. No es hacer una lista de lo que quieren en una pareja. No es cortarle el contacto a alguien y llamarlo sanación. Es esto. La próxima vez que alguien te genere una reacción muy intensa, ya sea atracción fuerte o urgencia de alejarte antes de actuar, pregúntate qué le resulta familiar a tu sistema nervioso en esa persona. No si te gusta, no si te conviene, qué le resulta familiar. Esa pausa de 5 segundos o de 5 minutos es el único punto de entrada real que tienes entre el patrón viejo y algo diferente. No te va a cambiar la vida en una sola vez, pero cada vez que la usas, tu sistema registra que tienes opciones que antes no veía. Y eso es suficiente para empezar. No estás roto. Perteneces a un grupo de personas que aprendieron a amar en condiciones que no eligieron, y que ahora cargan eso sin que nadie se los haya explicado del todo. Esto fue el primer paso de explicarlo. Si esto te describió más de lo que esperabas, deja abajo la palabra plantilla sin explicar nada. Quiero saber cuántos cargamos esto en silencio. Si quieres seguir descifrando estas cosas conmigo, ya sabes dónde encontrarme. Esto es Bocetos de un Alguien.